vamos a llegar a la última parte del Evangelio de Mateo. Quizás es una de las cosas que causan también una especie de sentimiento encontrado después de estar tantos años en este Evangelio. En lo personal ha sido uno de los estudios más provechosos para mí, en el sentido de poder conocer a la persona del Señor Jesucristo en una dimensión que antes no lo conocía. Es decir, conocíamos normalmente las epístolas, que son la explicación de la persona y la obra del Señor Jesucristo, pero en los evangelios tienen la característica que muestran a Cristo actuando, obrando, interactuando con las personas y en consecuencia pudiendo ver de esa manera, apreciar mejor el carácter del Señor Jesucristo. Y este evangelio nos ha llevado desde la genealogía del Señor hasta finalmente su resurrección, y que concluye con una parte que es especialmente importante. Todo el evangelio no podría entenderse si no entendemos los últimos versículos del 16 al 20, que viene siendo la última porción del Evangelio de Mateo. El último análisis que haremos del texto bíblico va a ser este, y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a hacer una conclusión, una síntesis de lo que hemos visto. Es difícil sintetizar lo que hemos estudiado durante 6 años y medio, pero de todas maneras me parece pertinente hacer una síntesis, un resumen, una conclusión al mismo tiempo al Evangelio de Mateo. Capítulo 28, versículos 16 al 20. Capítulo 28 de Mateo, versículos 16 al 20. Vamos a dar lectura para comenzar este estudio en el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús enseña que una de las misiones principales del Espíritu Santo que iba a venir cuando Él se fuera era dar testimonio de Él. Esta es una de las misiones esenciales que el Espíritu Santo iba a cumplir al venir como el otro consolador que el Señor prometió a sus discípulos esa noche antes de ir a la cruz. Y que la misma está asociada, el versículo 27 dice, de Juan 15, dice que la misma está asociada con la tarea principal de los creyentes, que era que también diesen testimonio de Él. Eso lo entendemos por Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por supuesto, esta es la esencia de lo que el Señor Jesucristo preparó a estos 11 hombres que durante 3 años y fracción, eran 12, pero entendemos que uno de ellos, por lo que dice la Escritura, y como bien lo hemos visto también en el Evangelio de Mateo, no era un verdadero creyente, un verdadero discípulo. Pero estos 11 hombres los preparó, los capacitó, pasó mucho tiempo con ellos para que pudiesen posteriormente ser los portavoces de Él en la evangelización del mundo. Cuando llegamos al final del Evangelio de Mateo, no cabe duda que fallaríamos en entender el propósito de este libro si no ponemos el énfasis requerido en estos últimos versículos de este Evangelio, que tienen que ver precisamente con la misión principal de la iglesia, que es la proclamación del Evangelio. Porque para esto fue escrito el resto del Evangelio. Recuerdan que el propósito fue mostrar que Jesús era efectivamente el Mesías, el Rey que había de venir, el Salvador de su pueblo. Recordemos que a poco de andar después de la genealogía que hace al principio, el evangelista Mateo menciona lo que el ángel le dijo a José cuando José quería dejarla en secreto a María, porque entendió o se dio cuenta que estaba encinta, que estaba embarazada, para no infamarla, dice el texto bíblico.
allí el ángel vino y le dijo a José: no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dijo: y llamarás su nombre, respecto al niño, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí presenta inmediatamente Mateo a Jesús como el Salvador. Y salvará a su pueblo de sus pecados. Notamos que es una salvación efectiva, no posible, no probable. No es hipotética, no dice intentará salvar a su pueblo de sus pecados, sino que salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llamará su nombre Jesús. Eso está en Mateo 1:21. Y seguidamente, y esto es muy interesante, Mateo relata la historia de los magos de Oriente que buscaban, ¿a quién dicen ellos? Al rey de los judíos que ha nacido. Fíjense cómo las dos cosas están relacionadas. El Salvador que había de venir y era el rey también de los judíos, que iba a tener una trascendencia no solo respecto al pueblo étnico propiamente tal judío, sino que a todas las naciones, como más adelante lo va a decir. Para después en el resto del libro mostrar la autoridad singular de su enseñanza, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, la autoridad y poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, también expulsando, echando fuera demonios y todo esto que relata el Evangelio, hasta finalmente llegar a su muerte, su sepultura y su resurrección, que es la que relata el Evangelio hasta el capítulo 28, versículo 15. Para en la conclusión entonces de este Evangelio presentar al Rey que venció la muerte y por tanto tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, ordenando a sus discípulos que fueran a todas las naciones como sus portavoces, prometiendo su presencia con ellos en todo tiempo. Esto es lo que Mateo quiere destacar. Por tanto, los últimos versículos 16 al 20 tienen que ver con todo el tema principal de su evangelio, que era demostrar que Jesús era el Mesías, el Rey, que había de venir, el Salvador de su pueblo. Todo esto no podríamos entenderlo si dejamos de lado el versículo 16 al 20, porque son el clímax, es decir, la razón por la cual venía el Rey, el Mesías, y la razón por la cual también había constituido a algunos hombres como la base de lo que iba a ser posteriormente su iglesia. El Rey resucitado es aquel que envía un grupo de 11 hombres comunes y corrientes, como cualquier persona, a hacer discípulos a personas de todas las naciones. Ese es el mandamiento en el versículo 19, como bien sabemos, un texto muy conocido probablemente. Serían estos hombres sus heraldos autorizados para llevar el mensaje más importante de todos los tiempos, que era el Evangelio, que consistía en la obra de Jesucristo al morir como sustituto de hombres pecadores, al ser sepultado y al resucitar al tercer día venciendo la muerte. Pero no estarían solos en esa comisión que Él les encargaba, sino que el mismo Jesús estaría con ellos y aseguraría el éxito de esta tarea monumental. Era una tarea demasiado grande para hombres comunes y corrientes y por eso el Señor aseguraba su presencia para asegurar también el éxito de esta comisión que les entregaría. Inmediatamente después de la resurrección, Jesús les ordena a las mujeres, recuerdan en el 28:10, que fueron esa mañana a la tumba, que digan a sus discípulos que vayan a Galilea para reunirse con Él. Eso es capítulo 28, versículo 10. Y la gran comisión está precedida de la obediencia de los discípulos al mandato de Jesús. Fueron precisamente donde Jesús les dijo que fueran. Ahora ellos sabían el lugar. No sabemos nosotros el lugar, sería especular decir dónde fue, pero sí sabemos que era alrededor del mar de Galilea, probablemente en la región llamada de esa manera, Galilea de los Gentiles. La disponibilidad de los creyentes se manifiesta en estar donde Jesús quiere que estemos. Esto es interesante, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es decir, ellos obedecieron cabalmente lo que el Señor les dijo que hicieran para estar con Jesús. Y eso es lo más importante que como aplicación podríamos sacar para nosotros. Estar con Jesús conforme a su palabra es estar en la voluntad de Dios. Los discípulos estaban disponibles para encontrarse con Jesús conforme al mandato recibido. Esto había sido previamente ordenado por Jesús en más de una oportunidad.
Lo tenemos, por ejemplo, en Mateo 26:32, en Mateo 28:7 y versículo 10, como vimos anteriormente. Es decir, en 3 oportunidades le había dicho el Señor que fueran a un lugar específico en Galilea para reunirse con ellos. Algunos teólogos dicen que probablemente fue el mismo lugar donde Él los estableció como apóstoles, los llamó y los estableció como apóstoles, es decir, donde empezó su relación con ellos. A ese mismo lugar los guía para poder darle esta conocida normalmente como la Gran Comisión. También existe una discusión de mucho tiempo sobre quiénes y cuántos eran los que se reunieron con Jesús en Galilea. Mateo dice los 11 nada más, ¿cierto? No da lugar a otra interpretación, Mateo es específico, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahora, Mateo dice que fueron 11, pero no expresa que eran solamente 11, es decir, solamente ellos. Algunos piensan que junto a los 11 habían muchos otros creyentes que estaban allí reunidos con Jesús. Algunos hablan de los 500 a los cuales el Señor se le apareció, según lo que relata Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Pero es solo especulación. Ahora, no es importante si habían 11 o habían 500, porque lo importante es el mensaje y la comisión que el Señor Jesucristo le iba a entregar. Por eso podríamos estar especulando mucho tiempo, sin embargo no tiene mucho sentido. Lo que realmente importa es que los reunidos allí, cuando vieron a Jesús, dice, le adoraron, versículo 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esta es otra discusión que se ha presentado. ¿Quiénes eran los que dudaban? Tampoco el texto lo dice. Aunque lo más importante sobre esto también, más allá de todas las explicaciones y especulaciones que se han dado al respecto, sea la mejor explicación y la más simple, la más sencilla, que Mateo no trata de presentar en su relato una situación ideal de los discípulos, sino una situación real. A ver si lo entendemos. Es decir, Mateo relata efectivamente que aquellos que fueron a reunirse con el Señor Jesucristo, a los cuales se le iba a encomendar esta gran misión de llevar el Evangelio en el nombre y en el poder de Jesús a todas las naciones, eran personas comunes y corrientes como nosotros, con debilidades y fragilidades que cualquier hombre puede tener, sujetos a la duda. No eran personas ideales, eran personas reales. Y la duda era también parte de ellos en algunas circunstancias, que no les fue fácil asumir que Jesús realmente había resucitado, al menos al principio. Recuerden que ellos no creyeron a las mujeres y posteriormente también dudaron si era o no era así. Esa misma noche de la resurrección ellos estaban reunidos y dudaban, estaban complicados, ya habían recibido probablemente información de la resurrección, pero todavía tenían dudas al respecto. Entonces, que aquí Mateo diga que algunos le adoraron, pero algunos dudaban, eso es lógico, no tiene nada de extraño. Tal como le explica Evis Carballosa en su excelente comentario de Mateo, él dice lo siguiente: el hecho de que Mateo registre la duda de los apóstoles es otra demostración de la franqueza y la autenticidad del documento escrito por el apóstol. El apóstol Mateo fue un fiel testigo de las cosas que vio y oyó. Dirigido por el Espíritu Santo, escribió de manera objetiva e histórica el primero de los evangelios del Nuevo Testamento. De tal manera que entonces Mateo lo que está haciendo es registrar lo que realmente pasó. Recuerden que uno de los 11 que estaba allí era Mateo. Y probablemente, no sabemos, pero a lo mejor Mateo era uno de los que dudaba y por eso registró eso. Ahora, lo más interesante de esto es que esa duda autentifica mucho más el documento, porque si alguien quisiera inventar un sistema religioso, ¿qué es lo que presentaría? A hombres ideales, pero no reales. De tal manera que la duda no quita ni añade absolutamente nada, sino que presenta una mayor evidencia de lo auténtico del Evangelio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, versículo 18, y aquí empezamos a entrar más ya a profundizar en el texto, a darnos cuenta de cosas muy importantes en términos teológicos y también prácticos. Ahora viene la gran comisión que el Señor entregaría a los suyos,
para que sean su voz para un mundo necesitado de salvación, para llevar un mensaje trascendente y transformador. Esa es la razón, de hecho, por la cual Él vino a esta tierra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ahora Él ascendía a los cielos, iba al Padre, volvía al Padre. ¿Quiénes iban a ser entonces los que iban a hacer esta tarea? Aquellos que Él preparó convenientemente por más de 3 años en este discipulado muy personal y especial que Él, hizo a los discípulos. Vamos a dividir el texto en 3 partes. Primero veremos la autoridad que tiene la Gran Comisión, luego el mandato de la Gran Comisión y finalmente la promesa que lleva consigo esta Gran Comisión. Lo primero es la autoridad. Noten el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, es decir, no hay nada que escape a mi potestad y mi autoridad en los cielos y en la tierra. En todo el universo, Jesús declara que tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. Esto es muy importante porque viene a ser el fundamento de la Gran Comisión. Es la base sobre la cual se sustenta esta tarea que Él les iba a encomendar a sus discípulos. Sin esto sería un fracaso absoluto cualquier intento que hombres falibles y débiles podríamos hacer para realizar la tarea encomendada. Es posible que personas comunes y corrientes como pescadores de Galilea, que eran los discípulos, la mayoría de ellos eran personas rudas, ¿cierto? Que no tenían una preparación formal importante, no eran pensadores ni filósofos, eran personas comunes y corrientes. ¿Podrían hacer una tarea tan grande como la que se les encomendaba sin la autoridad y el poder de Jesucristo? Bajo ninguna circunstancia. Por tanto, esto es lo que precede a la Gran Comisión, lo que uno empieza a entender después por qué la Gran Comisión es posible, es solo posible porque Jesús tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Lo primero que Jesús les dice es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es una declaración asombrosa e trascendente, porque como Hijo de Dios, eternamente ha tenido toda autoridad. Como creador y sustentador de todas las cosas, todo le pertenece por derecho propio y gobierna con autoridad absoluta y soberana eternamente. Y entonces aquí hay algo extraño, porque si leemos bien dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y no le pertenece por derecho propio toda potestad y autoridad. Si es el Hijo de Dios, siempre la ha tenido eternamente. ¿Y por qué aquí dice toda potestad me es dada? Como si en un momento determinado se le delegó esa autoridad. En un momento determinado se le dio esa autoridad. Aparece como un tanto extraña esta declaración, aparece como una contradicción. Más aún cuando el griego, en el texto griego la frase empieza como me es dada. Es decir, la primera parte del versículo es, de la frase, me es dada toda potestad. Y eso en el griego normalmente cuando ocurre es el énfasis puesto en lo primero, me es dada toda potestad. Más aún, me es dada es un verbo que está en pasivo, es decir, que el sujeto recibe la acción. De tal manera que al Señor se le concedió esa autoridad. Eso es lo que dice el texto si hacemos una exégesis, ¿cierto?, respecto a lo que realmente quiso decir el autor inspirado por el Espíritu Santo. Se puede entender de esa manera que recibió esa autoridad, y si la recibió implicaría que en algún momento no la tenía. Eso es lo que se puede llegar a la conclusión, pero en realidad no existe contradicción. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, otros textos que también parecen difíciles de entender y que tienen que ver con Jesús como el Hijo de Dios, pero que tienen su explicación lógica en la obra que Él hizo. Romanos capítulo 1, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículos 1 en adelante, Pablo dice cuál es el origen de su tarea como evangelista, como una persona llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo,
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue, miren lo que dice, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, antes no era Hijo de Dios. Otra vez el texto aparece como si de eso se tratara. ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios? Con poder. Cuando resucitó entre los muertos. Pero sabemos que el Hijo de Dios existe eternamente y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente. Entonces, no es contradictorio. Lo que simplemente está diciendo que por su obra, ¿cierto?, en medio de los hombres y en la tierra y delante de los hombres, es evidente, se hace evidente que Él es el Hijo de Dios por medio de su obra que Él realizó. Al mismo tiempo, ¿cierto?, o de la misma forma digo, que aquí en el texto dice que Él recibió toda potestad y toda autoridad. Lo que Él era propio eternamente en autoridad y poder absoluto sobre todas las cosas, luego de la resurrección fue evidente a todos. Y esta potestad y autoridad se le concedió, y ahí es donde tenemos que entender a la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Es decir, cuando Él viene, se humilla a sí mismo, se despoja a sí mismo, ¿cierto?, de la gloria que tenía con el Padre y viene a esta tierra y se hace un siervo y se hace un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice, Dios le exaltó hasta lo sumo, pero Él ya siempre ha sido exaltado como Hijo de Dios, ¿ven? ¿Pero a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a su naturaleza humana y a su obra, por la cual entonces se le concede a esa naturaleza humana la autoridad absoluta sobre todas las cosas. Esta es una cuestión de tipo teológico y que es quizás más profunda, pero la forma más simple de verlo es de esa manera. Cuando Él concluye su obra de resucitar de entre los muertos, entonces allí Él toma esa autoridad que siempre ha tenido y que el Padre le concede por haber triunfado sobre la muerte. ¿Pero quién triunfó sobre la muerte? ¿Cuál fue la naturaleza que murió? La única naturaleza que podía morir, la naturaleza humana. ¿Entienden? El Dios hombre, entonces, es elevado y entronizado como el Señor con autoridad y poder sobre los cielos y la tierra. Ese es el sentido. La potestad soberana de Jesús le fue dada por su Padre, quien afirmó que todo el juicio dio al Hijo, Juan 5:22, por ejemplo, y que le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la predicación de Pedro, casi en la parte conclusiva, cuando dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está hablando de cómo comienza diciendo el apóstol Pedro en esa predicación. Empieza, a este Jesús, ¿cierto?, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis, crucificándole. Y luego relata la resurrección, porque no podía quedar, ¿cierto?, no podía haber corrupción. Y luego habla de su exaltación. Y cuando habla de su exaltación, entonces está hablando obviamente de esa naturaleza humana que se añadió a su naturaleza divina cuando Él se despojó a sí mismo y vino a esta tierra. Y ahí es donde Pablo dice, y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9-11. Después de la humillación absoluta, como dice alguien, se humilló, ya no podía ser más humillado, y luego fue exaltado, ya no podía ser más exaltado. Pero ¿quién es el exaltado? Es Jesús, es el Hijo de Dios, pero su naturaleza humana, ¿cierto?, es la que es exaltada hasta lo sumo. Por tanto, como Mesías recibe toda la autoridad y potestad. Él es efectivamente el Rey, no solo de los judíos, sino de todo el universo. Tiene autoridad suprema, universal y cósmica.
Eso es lo que está diciendo allí. Toda potestad me es dada. Esa autoridad le fue concedida no como hijo de Dios, sino como, es decir, como hijo de Dios, pero hecho hombre. Él es soberano, tiene dominio y señorío sobre todo. La humillación de Jesús precede a su exaltación hasta lo sumo. Cuando Pablo dice exaltado hasta lo sumo, literalmente es exaltado con exaltación. La cruz es el punto de partida de la exaltación, que comienza con la resurrección de entre los muertos. Esta es la primera parte de la exaltación, cuando resucita entre los muertos. La segunda parte es la ascensión a los cielos y la tercera parte es la entronización a la diestra del Padre. Es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17, 4 al 5. Miren cómo toda la Biblia nos ayuda en esta explicación. Juan 17, 4 al 5, la Biblia es la que explica la Biblia. Y en su oración sumo sacerdotal, en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, aquí cuando desciende, ¿cierto?, y toma forma humana, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, o sea, siempre tuvo gloria antes que el mundo fuese, eternamente tuvo la gloria con el Padre, juntamente con el Padre. Pero por un tiempo definido, determinado, vino a esta tierra y tomó forma humana, añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que descendió, que se despojó a sí mismo, que tomó forma humana, que añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina y como hombre hizo la obra que el Padre le dijo que hiciese para poder salvar al hombre perdido. Tenía que tener una naturaleza humana para morir en el lugar de los hombres culpables y para pagar de esa manera, ¿cierto?, la deuda impagable que los hombres tenían con el Padre por transgredir constantemente su perfecta ley. La gloria que siempre compartió con el Padre como Hijo de Dios, ahora pide volver a disfrutar de ella, pero ahora con una naturaleza humana unida a su naturaleza divina. Lo que le llaman los teólogos la unión hipostática, la unión que hay entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ahora es hecho más sublime que los cielos, dice Hebreos 7:26, porque es hecho más sublime que los cielos en su naturaleza humana otra vez. Y subió por encima de los cielos, dice Efesios 4:10, refiriéndose al mismo Señor Jesucristo, porque en su exaltación, en su entronización en los cielos como el Dios hombre. El mismo que había aparecido como un hombre más entre los hombres, que había sido desechado por los hombres, ¿verdad?, visto como un simple judío que no tenía ninguna trascendencia, ninguna importancia, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, había dicho Isaías en el capítulo 53 de su libro, y este mismo en realidad es puesto aquí, es evidenciada su naturaleza como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca antes su nombre había sido exaltado y tenido toda autoridad. Y aquí, el segundo Adán, la cabeza federal de la humanidad redimida, Adán falló rotundamente como hombre, ¿cierto?, como representante de la raza caída, producto de la caída precisamente. Adán se convirtió en el origen, o mejor dicho, el que transmitió a través de sus generaciones el pecado y con ello, dice Pablo en Romanos 5, la muerte. Pero el Señor Jesucristo no fracasó, porque al contrario, al vencer la muerte, la paga del pecado, que era la muerte producto de la falla, ¿cierto?, radical de Adán, el Señor Jesucristo restaura completamente esa situación al ser la cabeza federal de la humanidad redimida. El Rey Mesías, entonces al Rey Mesías se le entrega toda autoridad. En ese sentido, entonces, Él recibe la autoridad, pero no en el sentido de que Él no tenía esa autoridad como Hijo de Dios, sino como Dios hombre, ahora recibe
una autoridad extraordinaria sobre todas las cosas. No hay nada que escape a dicha autoridad. En Mateo 11:27 Cristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora afirma haber recibido toda potestad. Esa es una reclamación de la soberanía universal, ilimitada. El vocablo potestad literalmente significa autoridad, capacidad, poder, libertad. Dicho vocablo aparece 102 veces en el Nuevo Testamento, siempre con el sentido de autoridad, poder, potestad, libertad, derecho. Por lo que entonces el Señor está diciendo: yo soy el que tengo autoridad sobre todas las cosas como Dios hombre, y en consecuencia ustedes pueden ahora ir en mi nombre y bajo mi autoridad y con mi poder para hacer la tarea que sería imposible que le hiciesen en su propia fuerza, sabiduría, inteligencia y capacidad humana. Sin la autoridad de Jesús y aparte de la autoridad de Jesús, todo esfuerzo humano es totalmente impotente para cumplir con la gran comisión. Por eso es que es tan importante el versículo 18. Si esto no estuviese, entonces no podría ser posible que la iglesia del Señor Jesucristo estuviera predicando, proclamando la verdad y siendo exitoso en eso, porque la iglesia ha sido exitosa a través de los siglos. El mismo Señor dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Y el hecho de que la iglesia sobreviva a tantas persecuciones, al odio y al aborrecimiento del mundo sin Cristo, es una evidencia de que el poder de Dios, el poder de Jesucristo está en su iglesia. Este indicativo, de que Él tiene toda potestad sobre todas las cosas, precede y sustenta el éxito del mandato que Jesús entregará a sus discípulos. Nada es más importante que esto. Por eso partimos diciendo que era el fundamento sobre el cual se edifica todo lo demás. Hermanos, quizás nosotros en términos prácticos no nos damos cuenta de esto. La iglesia es invencible. ¿Por qué razón? Porque cuenta con la autoridad y el poder de Jesucristo. Si no fuera así, nosotros estaríamos simplemente reuniéndonos como un club social o deportivo, ¿cierto? Un club de amigos, pero esto no es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad porque cuenta con la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Esto es lo principal, esta es la base, el sustento de lo que enseguida el Señor va a decir que es el imperativo. El indicativo, versículo 18, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, sustenta el imperativo. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces esto es lo segundo, el mandato. Por tanto, es una partícula que expresa una consecuencia, es decir, en consecuencia, debido a que Jesús tiene autoridad sobre los cielos y la tierra, deben ir y hacer discípulos. Eso es, en otras palabras, si reunimos, ¿cierto? Juntamos el versículo 18 y 19. La certeza de que a Jesús le fue dado el dominio, la autoridad y el poder sobre todo es el sustento del mandato. Como la autoridad universal, el mandato también lo es. Hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, el tema central, diríamos así, el pensamiento que domina todo el texto es este: ir y hacer discípulos. Esa es en cuestión la comisión, ir y hacer discípulos. De esto se trata la comisión. La palabra discípulo en el original transmite una serie de significados, aunque su sentido literal primario es creer y aprender. Es aprendiz, es una persona que aprende a los pies de un maestro, que le enseña, que lo guía. De tal forma que significa que los discípulos, aquellos que él había escogido, aquellos que él había escogido para que estuviesen con él, para que escucharan sus enseñanzas, para que vieran cómo la consecuencia de su vida y obra, pudiesen entonces ahora hacer exactamente lo mismo. Es interesante que la Biblia dice que el Señor Jesucristo dice: así como el Padre me envió, así también yo os envío, de la misma manera.
Y fíjense dónde se origina todo, el Padre. Así como el Padre me envió, Jesús es el primer apóstol en este sentido, enviado, ¿cierto? Mensajero. Él viene, así también, junta a un grupo de personas, de 11 personas, y a ellos también Él los envía de la misma manera, bajo su autoridad que Él tiene por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que implica entonces esto? Que ellos que iban a constituir la base de la iglesia del Señor Jesucristo, estos 11 hombres, aquellos que Él había escogido, debían predicar el Evangelio, y a aquellos que aceptaran el mensaje tenían que transformar en discípulos por medio de las enseñanzas de Jesús. Esa es la gran comisión. Y predicar el Evangelio, y a quienes reciben el Evangelio los constituyen en discípulos, es decir, en personas que le están constantemente enseñando lo que Jesús les mandó, y de esa forma transformando en seguidores de Cristo. El creer que salva es aquel que va acompañado de permanecer en la palabra de Dios. Eso es interesante. A los judíos que habían creído en Él, dice Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que el Señor estaba diciendo, que no, digamos que la fe, obviamente es lo que tiene que ver con la aceptación del Evangelio, con la aceptación de lo que Cristo hizo por nosotros como suficiente, pero eso lleva consigo necesariamente, ¿qué cosa? El permanecer en su palabra, porque el permanecer en su palabra es evidencia de que nuestra fe está bien fundada. Y entonces, al permanecer en su palabra, se constituye ¿en qué cosa? En un discípulo. Por lo que la tarea de la iglesia no es meramente predicar el Evangelio para salvación, sino traer a quienes creen este Evangelio a una relación vital con Jesús, como un aprendiz va tras su maestro y es enseñado. Joan Broadus escribió lo siguiente hace muchos años. Dijo: el discipular a una persona para Cristo es traerla a la relación de discípulo y maestro para con Él, para que lleve su yugo de instrucción autorizada, acepte lo que dice como verdadero porque Él lo dice y se someta a sus requisitos considerándolos rectos porque Él los demanda. En el caso de un maestro meramente humano y no inspirado, solo podemos apropiadamente sentir y obrar así dentro de límites muy estrechos, pero el gran maestro tiene perfecta sabiduría y autoridad sin límites, sobre todos aquellos que Él mismo ha salvado. Esto es muy importante que lo entendamos. Fíjense que aquí nosotros desprendemos algunas enseñanzas prácticas que son trascendentes y que si la gente lo entendiera así, se daría cuenta de que no pueden manipular sus conciencias ni manipularles para que sigan a hombres. Fíjense lo que dice: id y haced discípulos. ¿Pero discípulos de quién? ¿Discípulos de los discípulos? No, discípulos de Jesucristo. Notemos que la tarea de quienes somos llamados a ser discípulos no es llevar a los creyentes bajo nuestra autoridad, sino bajo la autoridad de Jesús. Ese es el sentido. Esto evitaría que mucha gente fuese engañado por sectas donde el carisma personal de quien está guiando y conduciendo es la que muchas veces los lleva a su propia destrucción. Eso ha pasado con todas las sectas. Por ejemplo, pasó en la década de los 60 con James Jones, cuando llevó a más de 900 personas a suicidarse tomando cianuro. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que esencialmente tiene que ver con seguir a Cristo y no seguir a una persona falible, común y corriente. De tal manera que la tarea entonces de nosotros, ¿cuál es? Es llevar a la gente hacia Cristo, para que sigan a Cristo. Lamentablemente, esto se pierde de vista muchas veces en la iglesia. ¿A quién deben seguir? A Cristo. ¿De quién deben aprender? De Cristo. Y entonces, cuando nosotros
guiamos a una persona a lo que llamamos discipulado, debemos conducirle a Cristo, pero no que se apegue a nosotros, porque esa persona después va a creer que va a depender tanto de nosotros que si nosotros no estamos presentes, entonces su fe va a decaer, pero su fe no está en nosotros, está en Cristo. ¿Entienden? ¿Entienden la gravedad de esto cuando no entendemos claramente lo que significa ser discípulo? No es la iglesia, por ejemplo, no es la iglesia de un pastor o de algunos pastores. La iglesia es la iglesia de Cristo. Ni siquiera la iglesia es la iglesia de una denominación. Es la iglesia de Cristo. Y entonces cada uno de aquellos que está allí es un discípulo de Cristo. Por eso en ninguna parte de las Escrituras, excepto cuando Pablo dice que lo sigan a Él porque Él sigue a Cristo. Recuerden, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Pablo claramente hace ahí el enlace para mostrar que deben seguir a Cristo. En ninguna parte de las Escrituras se encuentra esta orden que sigan a un maestro humano, falible, como un estándar espiritual. Nunca un hombre debe usurpar el lugar que solo le corresponde a Cristo. Esto se desprende de lo que significa ser discípulos. Y este aprendizaje, esto es otra cosa, esto es una segunda aplicación, no tiene que ver con un cursillo de un par de semanas o meses, como extrañamente se hizo mucho tiempo en la iglesia. ¿Recuerdan los famosos libritos de discipulado? Tienen que leer este texto y tienen que llenar aquí. ¿Recuerdan? Y todas las personas lo llenaban. Ya, está discipulado. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? El discipulado es algo de toda la vida. ¿Y cómo sabemos eso? Por el mismo contexto, porque más adelante le dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuándo termina el discipulado? Cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, cuando se singulariza este famoso discipulado a través de un cursillo que dura un tiempo, unas semanas o unos meses, nosotros estamos equivocando el camino. Estamos poniendo en la mente de la gente algo que la Biblia nunca dijo y que tiene que ver con un discipulado bíblicamente que es de toda la vida. Algo continuo. Nunca dejamos de ser discípulos de Jesús. Todos. Nunca dejamos de ser discípulos de Jesús. Cada creyente necesitará toda su vida ser instruido por la palabra de Dios, por todo el consejo de Dios, como Pablo le dijo a los ancianos, a los pastores de Éfeso, en Mileto, cuando se despidió de ellos, ahí relatado en Hechos capítulo 20. Esta era la tarea para la cual el Señor llamó a los suyos. ¿Qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4, 19. Venid en pos de mí, es decir, síganme a mí como mis discípulos y yo los transformaré al mismo tiempo en discipuladores de otros. Ese es el sentido. Os haré pescadores de hombres, primero con el Evangelio, ¿verdad? Y con el mismo Evangelio y todo el consejo de Dios los iba a transformar posteriormente en discípulos. Toda persona que pertenece a Cristo, y esto es lo tercero, toda persona que pertenece a Cristo, desde el mismo momento de la conversión se ha transformado en discípulo de Cristo. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede decir yo soy creyente y no soy discípulo. Porque en la Biblia es sinónimo, discípulo, de creyente. Por tanto, toda persona, desde el momento mismo que cree en el Evangelio, entonces se transforma en un discípulo. No existen los salvados por Cristo que no son discípulos. La forma en que esto debe hacerse, y aquí pasamos al paso siguiente, la forma en que esto debe hacerse está definida aquí en lo que el Señor Jesucristo a través de 3 verbos que son participios que concuerdan con el imperativo principal de hacer discípulos. O sea, si nos preguntamos, ya, ok, ¿qué tenemos que hacer? Esto, ir y hacer discípulos. Ahora, Señor, ¿cómo tenemos que hacerlo? Y Jesús dice de 3 formas esto. Versículo 19. Por tanto, id, ese es lo primero. Bautizándoles, es lo segundo. Enseñándoles, lo tercero. Ahí están los tres verbos que definen la manera en que se hacen discípulos. Lo primero es id. La iglesia debe ir al mundo, a las naciones o las etnias. Esa es la palabra originalmente, es etnos en griego, y entonces habla de etnias.
¿Recuerdan en Apocalipsis cuando adoran al Cordero de todo pueblo, lengua, tribu y nación? Ahí está todo, ¿ven? Implícito, de todo tipo de personas de todas partes del mundo. Y la iglesia entonces debe ir a ellos, no esperar que las personas lleguen a la iglesia, sino ir donde ellas están y llevarles el evangelio. Es una acción de ir con un mensaje. Quizás la mejor forma de entenderlo es lo que el ángel le dijo a las mujeres. ¿Recuerdan? 28:7, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Id pronto. Hay una urgencia en el mensaje que debía entregarse. Y este mensaje tiene que llevarse fuera de la iglesia en el mismo contexto donde las personas están. Por eso es que en esencia cada creyente es un discipulador que primeramente lleva el evangelio donde la persona está. Cada uno de nosotros tenemos relaciones con personas no de la iglesia, no creyentes, y en consecuencia el campo misionero está allí. No necesariamente tenemos que ir, ¿cierto?, a hacer misiones transculturales. Si alguien, el Señor lo llama para eso, efectivamente la iglesia debe apoyarlo para que lo haga, pero el campo misionero está a la vuelta de la esquina. Ir, entonces, implica que la iglesia sale para hacer la tarea que le corresponde. ¿Cuál es? Ser testigo de Cristo, llevar el evangelio de Cristo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cada creyente es responsable. No se necesita hacer un departamento de evangelismo, no se necesita hacer un departamento de misiones. La misma iglesia completa, en general, cada uno de los creyentes tiene esta tarea de llevar el evangelio. La gente está en una condición desesperada, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo en el mundo. Eso dice Pablo, define a los gentiles, ¿cierto?, en Efesios capítulo 2. Esta es la condición real de las personas. Hermanos, cuando vemos lo irracional que es esta sociedad, la forma en que están buscando desesperadamente un sentido a sus vidas, un significado a su existencia, nos damos cuenta de que están completamente perdidas. Tal cual como el Señor dijo que las vio como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Esa es la mejor definición de lo que es un ser humano. Y necesita, en consecuencia, ¿qué cosa? Que nosotros cumplamos la gran comisión, que en primera instancia es ir y predicarle el evangelio. No estamos entonces cumpliendo la gran comisión cuando no estamos llevando el evangelio a los perdidos. Una iglesia bíblica es una iglesia cuyos miembros también hablan de Cristo a otros como algo que debe ser natural en la forma en que vivimos. La segunda forma es bautizando. Aquellos que reciban el evangelio deben ser bautizados como evidencia de su identificación con el Señor. ¿Qué es lo que es el bautismo? El bautismo es una identificación pública con la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es el bautismo. Y por eso es que la mejor forma de expresión es por inmersión o sumergir, ¿cierto?, a una persona en agua como expresión precisamente de eso, de que muere juntamente con Cristo, es sepultado bajo las aguas, ¿cierto?, y luego es levantado simbólicamente, en este sentido, resucitado, para poder vivir una vida nueva, una vida que es la vida de Cristo. Este es un acto de obediencia, el bautismo, identificación con el Señor. La misma palabra, etimológicamente, baptismo, significa sumergirse en agua. Y el apóstol Pablo explica teológicamente este concepto en el capítulo 6 de Romanos, versículos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Algunos dicen, ahí no está hablando del bautismo físico. Sí, evidentemente está hablando de la identificación espiritual, pero el bautismo es la expresión pública de esa identificación espiritual. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso ocurre en el momento de la conversión, eso es lo que quiero explicar, pero se identifica públicamente la persona cuando lo hace a través del bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Se ha discutido aquí si lo que Jesús dijo es una fórmula bautismal, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, si no puede ser de otra manera, tiene que ser así, como una fórmula. Algunos creen que sí y algunos creen que no. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos no se da esa fórmula. Si ustedes lo ven, las personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Los primeros creyentes, al menos, en la primera etapa de la iglesia. Bueno, esto da un cierto razón a quienes dicen no necesariamente es una forma bautismal, pero también a lo largo de la historia de la iglesia se ha usado esto, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, el punto no es trascendente en ese sentido, porque la identificación es con quién específicamente, con Cristo y su obra. Entonces, de una u otra manera, no hay problema. Jesús no estaba queriendo decir, mira, tienen que hacerlo así, y si no es así, no vale el bautismo. ¿Me entienden? No era ese el sentido. Sino que lo que el Señor está transmitiendo, que de alguna manera cuando la persona está identificándose con Cristo, se identifica con toda la Trinidad. Porque el plan es del Padre, porque el que ejecutó eso fue el Hijo y porque el Espíritu Santo es el que lo aplica. De tal manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, está bien. Por tanto, el fondo es lo importante y no necesariamente la forma. El creyente se identifica entonces con todo lo que Dios es y representa a través de esta forma. Es interesante que no es el tema en cuestión, pero aquí podemos ver claramente la Trinidad en unidad. Porque el bautismo dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, dice un solo nombre, ¿cierto? Pero luego dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay una conjunción copulativa, y, que significa que ninguno de los tres puede ir aparte, van todos juntos. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tercero, la tercera forma en que se hace discípulos es enseñándoles. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñar todas las cosas que Jesús ha mandado. Eso es lo tercero. Los convertidos tienen que saber, conocer la palabra de Dios para manifestar obediencia a la misma, como evidencia de su sumisión al Señor. No existe nadie que pueda decir, yo soy creyente, pero no obedezco a la palabra de Dios. Es decir, eso es una contradicción. Ahora, ¿qué necesita la persona? Necesita saber qué es lo que tiene que obedecer. Y para eso entonces está la enseñanza. Hacer discípulos entonces es enseñar permanentemente. ¿Cómo hacemos discípulos en la iglesia? Cuando estamos exponiendo la palabra y cuando las personas están siendo confrontadas por la palabra, están siendo consoladas por la palabra, están siendo transformadas por la palabra y están obedeciendo la palabra. Jesús había enseñado en el aposento alto de la noche su entrega para ser crucificado. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Allí está la diferencia notable entre un verdadero creyente y un falso creyente. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Fíjense cómo nos dice, el que no guarda mis palabras no me ama, sino el que no me ama, no guarda mi palabra. Por tanto, el amor al Señor Jesucristo es algo que brota de una nueva naturaleza que el Señor nos ha concedido por gracia, y entonces nuestra fe y confianza está en Él, y en consecuencia lo lógico es guardar su palabra, porque es la demostración fehaciente de que realmente amamos al Señor. Continúa diciendo, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense cómo es concordante con esto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, lo que Jesús ha mandado.
¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a ser exactamente eso. Y ahí es donde está la unidad de propósito y de ministerio que tiene el Señor. Por eso Él le llama a otro consolador de la misma especie. Él es el primero. Él es el maestro por excelencia mientras estuvo en esta tierra con estos hombres que Él reunió para que posteriormente fueran los portavoces de su evangelio. El Señor Jesucristo ahora se asciende a los cielos y envía a otro consolador. ¿Y Él qué va a hacer? Le enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Dónde está eso? ¿En visiones, en sueños, en profecías? No, está aquí. En lo que el Señor Jesucristo ha revelado por medio de su Espíritu. ¿Cómo nos enseña el Espíritu? A través de la palabra. ¿Y cómo somos discipulados? A través de la palabra. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñar está relacionado con enseñar doctrina. Porque esto es esencial, es la única forma en que estos creyentes sean transformados y conformados a la imagen de Cristo. Otra vez, ¿qué tenemos que enseñarle? ¿Lo que nosotros queremos que la gente haga? No, lo que Jesús dijo que el creyente haga. Una vez más, no se trata de quiénes estamos al frente circunstancialmente de una iglesia. Se trata de lo que el Señor dice en su palabra. Por eso es que los hermanos de Berea, ¿cierto?, fueron aplaudidos en un sentido por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque eran diligentes en escudriñar que lo que Pablo estaba diciendo era consistente con lo que el Señor había revelado. Y eso es lo que más atento debemos estar todos nosotros cuando escuchamos una exposición, una predicación, si lo que dice el predicador es consistente con lo que el Señor ha dicho. Porque lo que tenemos que enseñar, lo que enseñamos, es lo que Jesús ha enseñado. Y lo que el Espíritu Santo lleva a la comprensión a la persona precisamente de lo que Dios ha revelado en su palabra. De esta manera entonces las personas son conformadas a la imagen de Cristo, siendo seguidores fieles, obedientes y sumisos a la voluntad de Dios. En esto consiste entonces la Gran Comisión. La extensión de la Gran Comisión es a todas las naciones. En términos, diríamos, este es el alcance etnográfico. En el caso de Marcos está el alcance demográfico, porque dice que id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí el énfasis está en las personas, ¿se fijan? Por eso demográfico. Y luego está el alcance geográfico en el libro de los Hechos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahí está el alcance geográfico. Ahora, en consecuencia entonces, lo que el Señor está diciendo, la gran comisión es ir, es bautizar y es enseñar todas las cosas. Y en tercer lugar, hay una promesa. Primero es el poder o la autoridad, luego está el mandato y ahora está la promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es maravilloso. No hay conclusión más grande que esta. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que no dice yo estaré con vosotros, dice yo estoy con vosotros. Pero el Señor se iba. De hecho, en unos días más el Señor iba a ascender a los cielos desde el Monte de los Olivos. Eso lo sabemos por el registro histórico de los mismos evangelios y del libro de los Hechos. Pero el Señor le dice, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a ser posible eso? Porque el Señor iba a estar, el Espíritu del Señor iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No podría ser más importante esta preciosa promesa. Es una forma de decir, aunque sean ustedes que prediquen el Evangelio, bauticen, enseñen mi palabra, la obra siempre seguirá siendo mía. Siempre yo estaré ahí. Es decir, en otras palabras, el que va a hacer la obra de cambiar corazones, de transformar vidas, iba a ser Él, el mismo Señor. Iba a ser su presencia lo que iba a dar también fortaleza en medio de la debilidad de su pueblo. Iba a ser el Señor el que iba a hacer posible el éxito de la tarea encomendada. Si el Señor no estuviese con nosotros, entonces no habría ninguna posibilidad de éxito y la iglesia ya no existiría.
La iglesia existe y existirá hasta que el Señor la lleve a su presencia, porque Él prometió su presencia. Y para nosotros ya no es una promesa, es una realidad. Desde el mismo momento en que el Señor vino a nuestra vida. Jesús no solo nos envía, Él va con nosotros. El Señor delega su obra, pero Él sigue siendo el que la hace posible con su presencia. Sin ella nuestra tarea sería infructuosa. Él sigue siendo el Señor de la iglesia y quien se pasea en medio de ella. ¿Recuerdan Apocalipsis? Donde se paseaba en medio de los candeleros, y los candeleros representaban a las iglesias. Él está en medio de su iglesia, Él evalúa su iglesia, Él instruye a su iglesia, Él edifica su iglesia y finalmente Él glorifica a su iglesia. Nunca nos dejará solo. Su presencia hace toda la diferencia. Promete que su presencia será permanente, no esporádica. Miren lo que dice, todos los días, cada día, cada instante, cada momento, en aquellos días en que las cosas salen bien y en aquellos días en que las cosas salen mal, en aquellos días que está todo claro y aquellos días grises, como ahora, por ejemplo, ¿cierto? Donde no será fácil seguir adelante. Él está siempre con nosotros. Cuando estamos a punto de desmayar, recordemos esta promesa. Cuando estamos flaqueando, a veces entramos en dudas porque eso pasa con nosotros. Por eso yo dije al principio que Mateo relata situaciones de personas reales, no ideales. Cuando pasamos por esos momentos, recordemos esto. Él está con nosotros. Cristo nunca nos abandona. Siempre está y estará con su iglesia. Dice al final, hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es decir, hasta que todo llegue a su consumación. La iglesia nunca estará sola, siempre contará con la presencia de su dueño y Señor. Hasta el día en que la lleve a su presencia. No hay motivo para desanimarse. No habrá un instante donde la presencia del Señor no esté con nosotros. Quizás todos nosotros vamos a pasar y el Señor no va a venir todavía, pero habrán otros que seguirán y así sucesivamente hasta que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor en la consumación de todas las cosas. Siempre va a estar con nosotros. Una de las cosas que más alienta, que más fortalece, es el hecho de saber que el Señor nunca nos dejará. Nunca nos deja, aún en los momentos en que fallamos, aún en los momentos en que tropezamos, aún en los momentos en que no hacemos las cosas bien, el Señor siempre está con nosotros. En consecuencia, entonces, y concluyendo el análisis de estos versículos, hay una autoridad, que sin esa autoridad nosotros no podríamos hacer la tarea que se nos encomendó. Hay un mandato, ese mandato está precedido por el fundamento de la autoridad del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Por tanto, no va a haber obstáculo ninguno que no pueda ser sobrellevado, ¿cierto? Que la iglesia no pueda enfrentar con éxito porque el Señor tiene todo poder. El mandato, que es hacer discípulos, que no solo es predicar el Evangelio, sino predicar el Evangelio y todo el consejo de Dios, enseñándoles, yendo donde ellos están para hablarles de Cristo y bautizándoles como una forma de identificación pública de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y, por supuesto, Él también tiene una promesa. En ese momento era una promesa, para nosotros ya es una realidad de que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos un banquete, Señor, espiritual con lo que tú has revelado para nosotros. Gracias por el registro histórico de lo que tú hiciste. Gracias por lo que significa, Señor, el que tú hayas vencido completamente la muerte. Los judíos esperaban un Mesías político que reinara, que gobernara, que no muriera, pero tú enviaste a un Mesías que el hombre necesitaba, a alguien que pudiese pagar la deuda impagable que nosotros teníamos contigo.
Alguien que pudiese llevar la culpa que nosotros teníamos sobre nuestros hombros y que solo esperaba la ira de Dios viniendo sobre nosotros. Alguien que pudiese no solo recibir ese castigo en nuestro lugar, sino vencer la muerte, levantarse poderosamente entre los muertos para poder reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es nuestro bendito Salvador, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por darnos un Salvador tan maravilloso como el que tenemos, suficiente. Un Salvador que no solo nos salvó, sino que permanece con nosotros todos los días. Y mientras estemos en esta tierra, hasta el momento en que cerremos los ojos aquí, tú estarás con nosotros. Y finalmente nos llevarás a tu presencia. Gracias por sostener a tu iglesia. Una iglesia que va a prevalecer porque tú eres el Señor de ella. Y nunca la abandonarás, Señor. Gracias por ser fiel. Nosotros débiles, pero tú poderoso. Nosotros muchas veces, Señor, y lamentable y tristemente infieles, tú siempre fiel. Nosotros, Señor, tropezamos, pero tú permaneces firme. En los tuyos y a través de los tuyos seguirá expandiéndose este mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo para salvar a muchos más que tú tienes en tu sola potestad, Señor, considerados para salvación. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Gracias por este maravilloso libro de Mateo y por enseñarnos todo este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.